Vamos a comenzar con el segundo de una serie de 10 videos. En este caso vamos a describir los ejercicios para bíceps. El músculo bíceps es el que vemos aquí señalizado. Este músculo se encuentra en la parte de adelante, en la parte anterior de los brazos, y está constituido por una cabeza medial y una cabeza lateral. Esto último se lo menciono, es importante porque dentro de nuestra tabla debemos de incorporar ejercicios tanto para la cabeza lateral como para la cabeza medial. Más adelante le voy a explicar a qué consiste esto y cuáles son esos ejercicios. Aquí tenemos el predicador, así se llama el equipo, o banco Scott le llaman algunos. Es importante este equipo dentro de nuestra tabla, dentro de nuestro entrenamiento de ejercicios para bíceps, ya que por lo menos un ejercicio debe ser realizado en este banco, ya que es uno de los que mejor entrena el músculo bíceps, evita que nosotros utilicemos el impulso para poder ejecutar el ejercicio y por lo tanto el entrenamiento es mucho más intenso. Por lo tanto siempre debemos incorporar por lo menos un ejercicio dentro de nuestra tabla que utilice el predicador o banco Scott. Aquí lo tenemos. El primero de los ejercicios que yo les voy a explicar es el predicador utilizando una pesa. Observe aquí los brazos colocados sobre la almohadilla y la ejecución del ejercicio consiste en el ascenso y el descenso del peso, como podemos observar aquí. Es importante que la pesa se descienda completamente y se eleve. Es decir, el descenso del peso debe ser completo hasta que los brazos lleguen hasta la completa extensión. Este es el predicador utilizando una pesa. También puede ejecutarlo con mancuernas. Obsérvese la forma de sujetar la pesa. Esto se llama sujeción horizontal. Más adelante les voy a mencionar la diferencia entre una sujeción horizontal y una sujeción vertical. El segundo de los ejercicios es el curl con polea. Siempre lo ejecutamos en el predicador o banco Scott. Es prácticamente el mismo ejercicio con la diferencia que en este caso estamos utilizando una polea para poderlo realizar. Aquí observamos el movimiento. Siempre debe ejecutarse hasta la completa extensión de ambos brazos, es decir, hasta abajo. Con esto estamos favoreciendo un entrenamiento mucho más intenso de los bíceps. Lo mismo, obsérvese aquí, la forma de sujetar el peso es una sujeción horizontal. El tercero de los ejercicios que no tiene que faltar en su tabla es el curl en martillo, utilizando dos mancuernas. Aquí es diferente porque aquí la forma de sujetar las mancuernas es una sujeción vertical. Entonces más adelante, como les digo, les voy a mencionar la diferencia entre uno y otro y la ventaja de cada uno de ellos. Vamos a observar el ejercicio en movimiento, cómo debe ejecutarse. Si usted se fija, tiene la misma característica que ejercicios anteriores, tiene que elevar la pesa y descenderla completamente, hasta llegar a la completa extensión. Con estos tres ejercicios, son los ejercicios que nunca le deben de faltar en su tabla. Vamos a mencionar ahorita algunos consejos de estos ejercicios y de otros para brazos. Aplican muchos de estos para otros ejercicios también. El primero de ellos, pues ya lo habíamos mencionado, que el ejercicio debe ejecutarse hasta la completa extensión de los brazos. Luego, esto es el detalle que les iba a diferenciar, la tabla de ejercicios debe incluir las dos formas de sujetar el peso, es decir, la sujeción horizontal que habíamos visto en el predicador, tanto con pesa como con mancuernas, así como en el curl con polea, una sujeción horizontal. En cambio, en el curl en martillo habíamos visto una sujeción vertical. ¿Por qué es importante esto? Porque en la sujeción horizontal estamos trabajando ambas cabezas del bíceps, tanto la cabeza medial como la lateral. En cambio, en el curl en martillo, el trabajo es mucho más intenso de la cabeza lateral del bíceps. Por lo tanto, de esta forma, si yo incluyo una sujeción vertical, estaré trabajando más intensamente una de las zonas del bíceps que me va a dar un mayor crecimiento del músculo. Por lo tanto, siempre debo de incluir estos dos tipos de sujeción. Puede ser que ustedes utilicen, por ejemplo, en su tabla el predicador
con mancuernas, el curl con polea y además el curl en martillo. O que utilicen el curl con barra, es decir, un ejercicio en donde no se utiliza el banco Scott, que incluyan el curl con polea y además el curl en martillo. Es decir, el curl en martillo siempre deben de incluirlo para poder trabajar de forma más completa el músculo bíceps. El último de los consejos que les voy a dar para los ejercicios de bíceps es que traten de variar su tabla cada 3 a 4 meses idealmente. Es decir, no utilicen una misma rutina siempre, sino que traten de hacer ciertos cambios en el tipo de ejercicios, en el número de series, en el número de repeticiones o en la forma de ejecutar los ejercicios. Esto es importante porque el músculo se acostumbra si utilizamos una misma forma de ejecutar los ejercicios, entonces tiende a progresar, tiende a frenar el crecimiento del músculo, ya no observamos más progresión y muchas veces la persona se pregunta por qué ya el músculo ya no le ha crecido más. La razón es precisamente esta, porque no utiliza diferentes métodos, diferentes rutinas en su entrenamiento, sino que le dieron una rutina y esa es la que ha utilizado por 6 meses, por un año y no le hace ciertas variaciones. Por eso es bien importante que usted en todos los ejercicios, ahorita lo estamos aplicando para los bíceps, pero esto se aplica prácticamente en todos los músculos, siempre debe variar su tabla de ejercicio, utilizar rutinas diferentes cada 3 o 4 meses. El próximo video vamos a hablar sobre los ejercicios para tríceps. En este video le voy a explicar, hay una técnica que se llama ejecución en bisagra, que no debemos olvidarla porque todos los ejercicios para tríceps debemos ejecutarla bajo esta técnica en bisagra. Se la voy a explicar en el próximo video con ejemplos, con imágenes en movimiento, para que usted la pueda comprender y que la incorpore dentro de la ejecución de sus ejercicios para el desarrollo completo de este músculo.